En ese momento estamos a las afueras de una vivienda. Es una casa muy antigua. En ese momento está ocurriendo algo al interior de esta casa. Se ve una se siente, incluso estamos afuera de la casa y se siente una vibración demasiado fuerte. En ese momento estamos ingresando. Hay una discusión muy fuerte. En ese momento estamos apreciando una pelea, como una pelea. Son varios aspectos físicos. Vemos que hay como 6 aspectos físicos en ese momento al interior de esta casa. Hay dos chicos, o sea, son dos niños aproximadamente entre los 10 y los 12 años de edad. Los dos se encuentran como escondidos y se sienten muy asustados. Vemos que esos dos chicos están observando a sus padres, tanto a su padre como a su madre, están discutiendo muy fuerte. De hecho, su padre inclusive se ha ido como a los golpes con otros 3 aspectos físicos hombres que han venido a a su casa. Veo que están como sacando cosas de la casa y se están como llevando algunas de sus pertenencias. En ese momento me estoy acercando hacia los dos adolescentes, los dos chicos que se están escondiendo como de toda esta discusión, de toda esta pelea que hay acá. Uno de esos dos chicos corresponde al aspecto físico de Gabriel en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Es el menor de estos, son dos hermanos, todos dos hombres, y Gabriel corresponde al aspecto físico del niño menor que se encuentra en este momento. De hecho, vemos que es el que está vibrando como en una frecuencia mucho más fuerte respecto a la de su hermano. Los dos se encuentran muy temerosos, inclusive pues se ve como también ambos están liberando energía endoplasmática. En ese momento estaba revisando el perímetro al interior de la casa a ver si hay algún tipo de entidad, pero no se encuentra ningún tipo de entidad aquí al interior de esta, pero sí se siente una vibración muy fuerte. Vemos que terminan como de saquear, se están llevando muchas cosas. Veo que han entrado como a la habitación los 3 aspectos físicos de estos hombres que entraron de una forma como muy abrupta. Vemos que ya lograron contener de alguna manera al aspecto físico del padre de Gabriel en esta línea de tiempo. Vemos que inclusive uno de esos 3 aspectos físicos que entraron a llevarse las cosas de la casa de ellos se queda con él y lo tiene como amordazado, amarrado de las manos. Él se calmó un poco, teniendo en cuenta que amenazaron también, de hecho alcanzaron a pegarle a la madre de Gabriel enfrente de ellos, y eso fue lo que hizo que el aspecto físico de su padre se tranquilizara un poco, teniendo en cuenta que su esposa, en ese caso la madre de Gabriel, y su hermano era quien estaba diciendo que dejara que se llevaran todos, son las palabras que ella estuvo utilizando. Ya en ese momento ya el padre, él como que se da por vencido y enfrente de sus ojos, tanto de él como el de su esposa y sus 2 hijos, se están llevando muchas de sus pertenencias. Los otros 2 aspectos físicos de los 3 hombres que ingresaron están, vemos que en la habitación de ellos, de los padres de Gabriel, están como revolcando diferentes cosas hasta que veo que corren como la cama de ellos y veo que debajo de la cama están levantando una especie como de una tapa de madera que va hasta como a nivel del suelo, no es una caja, sino que es como una especie de una bóveda, pero muy pequeña, que se encontraba camuflada por una tapa como de madera, una pequeña puerta. Vemos que empiezan rápidamente a golpear con algo como de hierro muy fuerte, muy pesado, y empiezan como a romper esto, a darle golpes fuertes hasta que revientan esta pequeña puerta de madera. Y veo que de acá están sacando una caja un poco más pequeña. Veo que la revisan y efectivamente en ese momento lo que estamos apreciando es como diferentes cosas de joyas, son, son muchas cosas de valor. Vemos que hay como una especie de piedras preciosas también y es como oro lo que vemos allá dentro de esta caja. Vemos que rápidamente, después de que ya saquen esto, rápidamente estos 2 aspectos físicos dicen como que coronamos, como que por eso es lo que veníamos, y ya con esto podemos, hablan que de saldar parte de la deuda y se refieren de una forma muy despectiva hacia el aspecto físico del padre de Gabriel. Rápidamente ya llegan hasta donde está el otro hombre sosteniendo al padre
de Gabriel y salen de esta vivienda. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Grecia. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí con la escena? Vemos que en ese momento me están proyectando una imagen, ya han pasado, bueno, de hecho veo que ya son como varios años porque sí es Gabriel el que estamos apreciando en ese momento, es un adolescente, ya aproximadamente unos 17 años de edad. Veo que lleva como una especie de una carreta por una calle y veo que está repartiendo en para en algunas casas y está repartiendo algo en una pequeña bolsa. Esa carreta que él lleva, lleva como diferentes cajas en esa carreta y está tapada como con una especie de una cobija, algo muy grueso de tela y veo que cuando llega a algunos puntos en particular se detiene, saca algo, o sea, levanta esta cobertura de esa carreta, saca una especie como una bolsa muy pequeña y veo que le está dejando en alguno de esos lugares. Veo que esto lo hace reiteradamente en diferentes casas, haciendo este recorrido. Estoy acercándome un poco más, en el momento que se detuvo, como que mayor tiempo. En las otras solamente rápidamente como que le abrían las puertas de estos lugares o en algunas casas era por la ventana, él entregaba eso y recibía algo de intercambio, eran como unas monedas. Pero en ese momento en el que nos detuvimos por un momento, él se detuvo y veo que le abrieron y él se quedó pues, por mayor tiempo en este lugar, en esta casa. Veo que está hablando con el aspecto físico de una mujer. Y en ese momento veo que la vibración de Gabriel cambia completamente a raíz de que la vibración de esta mujer como que de alguna forma lo contagia de una muy buena vibración en comparación a la frecuencia de la vibración en la que se encuentra vibrando Gabriel en ese momento. Y vemos que cuando tiene contacto con esta mujer, pero ni siquiera contacto físico, solamente cuando se acerca a esta casa y solamente con el hecho de estar como están cruzando unas palabras allí, veo que le está preguntando como por el padre de ella y dice que viene a traerle pues el encargo que le estaba esperando. Ella le dice que ella sabe a qué ha venido y que pues, lo puede dejar con ella, que su padre no se encuentra, pero que pronto estará en casa, unas palabras que utiliza esa mujer. Y digo que entonces es ahí cuando, después de que esa mujer dice esas palabras, él se queda por un momento hablando con ella y es donde vemos como ese intercambio de esa frecuencia vibracional de la mujer, contagiando positivamente a la de Gabriel. En ese momento ya nuevamente la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que se encuentra en la casa Gabriel con sus padres. Veo que él está como contando todas las monedas, todo lo que él recibió de pago por lo que estaba llevando a estos lugares. Veo que después de que cuenta estas monedas, él solamente se está echando como unas cuantas monedas, las está echando en una bolsa que es como de su pertenencia y veo que el resto las echa en una bolsa un poco más grande y se las está dando a su padre. Veo que él se está acercando a su padre y a su madre. Su madre en ese momento se encuentra bastante enferma. Veo que después de que ingresa Gabriel a la habitación de sus padres a entregarle esta moneda, esa bolsa de monedas a su padre, vemos que en ese momento la madre de Gabriel se encuentra postrada en una cama y veo que se encuentra bastante débil. Se ve su aspecto físico, aparte de tantos implantes que tiene en ese momento, se ve que está como a punto de morir. Veo que rápidamente Gabriel empieza a decirle a su padre que ya ha logrado conseguir parte del dinero. Habla que ya lo puede llamar, dice que lo llame cuanto antes para que venga a salvar a su madre. Veo que el padre de Juan está revisando como esta bolsa, esas monedas, y dice que no solamente se ha recogido lo suficiente, sino que inclusive puede sobrar
para lo que siga después del tratamiento, de lo que de las palabras que pronuncia el padre Gabriel respecto a lo que pueden hacer con su madre. Vemos que ya entonces rápidamente empieza como a correr el tiempo más rápido y veo que efectivamente el padre de de Gabriel salió a llamar a alguien mientras Gabriel se quedaba al lado de su madre cuidándola. Vemos que ya pues, a medida que pasa el tiempo de forma muy rápida ya llega el papá de Gabriel con otro aspecto físico de un hombre. En ese momento ya apreciamos el aspecto físico de este hombre y efectivamente podemos ver en él tiene como un atuendo que va como cubierto de la cabeza hasta todo su aspecto físico. Y el momento en que ese aspecto físico entra a la casa, veo que él se está quitando como una especie de una capucha que tenía en su cabeza. En ese momento lo que podemos apreciar nosotros desde este momento donde estamos ubicados apreciando toda esta escena, se puede ver el aspecto físico de este hombre está colmado completamente de mucha energía endoplasmática, inclusive en ese momento cuando el aspecto físico de este hombre ingresa a la casa, vemos que Gabriel estando en la habitación, aún sin tener contacto con el aspecto físico de este hombre, veo que él se está mandando como sus manos hacia el pecho y empieza como a sentir algo con lo cual él se empieza a sentir muy incómodo. Veo que ya pues este hombre se está acercando con su padre hacia la habitación donde se encuentra su madre bastante enferma. Veo que apenas tienen contacto visual, tanto Gabriel como el aspecto físico de este hombre, es como una especie de un curandero, según por lo que entiendo lo que estaba ocurriendo en este momento. Veo que apenas tienen contacto visual, Gabriel de una empieza a sentir en su pecho como una agitación lo suficientemente fuerte. Veo que su corazón, incluso su frecuencia cardíaca, se empieza pues a subir demasiado. Pero aún así, lo único que veo es que Gabriel, cuando tiene ese contacto físico con este hombre, ese contacto visual, veo que le agarra fuertemente la mano a su madre. Y ya su padre le dice que pues se puede colocar de pie para que este hombre pueda proseguir con su tratamiento. Vemos que este hombre no cruza ninguna palabra ni con Gabriel ni con el aspecto físico de su madre, solamente se está acercando hacia la cama. Veo que del atuendo que tenía encima, después de que se levantó pues esa capucha, vemos que por debajo como de esa manta que este hombre trae encima puesta, de ese vestuario, está sacando, es como una bolsa como de papel y veo que está sacando una especie como de una bolsa más pequeña, como como de fique, no sé cómo le digan ellos allá, como cabuya, y veo que está sacando una especie de un polvo. Y este polvo, primero este hombre se lo roza se lo rocía así como en las manos y hace como este movimiento con esto en sus brazos, en sus manos, perdón. Veo que ahora está cogiendo otro poco de esto y hace lo mismo, pero como que no lo revuelve tanto en sus manos, sino que solamente hace como un pequeño golpe en sus manos y ahora empieza él a sobárselo en su cara. Y veo que ahora, después de que ya tiene las manos lo suficientemente untadas de este polvo, empieza a pasárselas en la frente, como en la parte de la frente a la madre de Gabriel. En ese momento, si estamos apreciando eh, la presencia de una entidad acá en ese momento, mientras el aspecto físico de este hombre está haciendo lo que está haciendo con la madre, la está atendiendo. Vemos como rápidamente, cuando este hombre empezó a sacar esto de su vestimenta, este polvo que se aplicó en las manos y en el rostro, ahí en ese momento vemos como se abrió rápidamente un portal como en la parte del techo, en la parte, sí, en la parte del techo de la habitación donde se encuentran ellos, y desciende esa entidad que se encuentra acá con nosotros en ese momento, es un reptil. Y vemos que apenas este hombre tiene lo que él está aplicando a su madre, tiene contacto con el aspecto físico de ella, automáticamente es como una energía endoplasmática lo suficientemente fuerte. Y vemos que todo como el estado vibracional de su madre empieza a cambiar por completo. Veo que ella por un momento empieza como a respirar así fuertemente como por la boca y Gabriel se empieza como a asustar mucho más de lo que ya se encontraba solamente con sentir la presencia del aspecto físico de este hombre acá. Vemos que este hombre por un momento observa nuevamente el aspecto físico de Gabriel, se está colocando de pie y veo que le dice que se debe acercar. Gabriel como que lo piensa y su padre, él observa a su padre y su padre como que asiente, como que le haga caso y Gabriel entonces se está acercando al aspecto físico de este hombre. Y veo que este hombre le está estirando como una de sus manos
y le dice, y lo coge, le da la mano a Gabriel y lo acerca hacia donde se encuentra él con su madre y le está colocando la otra mano encima de una de las manos de Gabriel. Y en ese momento, cuando este hombre le coloca, o sea, coge con sus dos manos, coge una de sus manos de Gabriel, automáticamente Gabriel entra como en una especie de un, empieza a ver como unas proyecciones en en su mente, en su psiquis. Veo que él cierra los ojos y empieza a ver proyecciones como que de su madre y veo que son como puros recuerdos que él está teniendo en ese momento de recuerdos muy bonitos, porque en ese momento inclusive vemos como su aspecto físico empieza a cambiar completamente la frecuencia y el estado vibracional que el contacto con el aspecto físico de este hombre le causó de primera impresión. Vemos que ya se empieza a sentir como un poco más tranquilo y ya por un momento ya entonces él nuevamente abre los ojos y ya empieza a sentirse muy diferente y se siente como ya un poco más tranquilo y más a gusto con lo que este hombre le transmitió solamente agarrándole su mano. Veo que ya Gabriel pues él como que ahora se encuentra como anonadado, como sorprendido de lo que este hombre le transmitió y de todo lo que él rápidamente mientras cerró los ojos cuando este hombre tenía cogía su mano todo lo que vio de su madre, recuerdos muy bonitos que fueron lo que le hicieron como cambiar ese estado vibracional y él se hace hacia un lado. Vemos que ya después de que termina el tratamiento del aspecto físico de este hombre, ya se está retirando de la casa. Rápidamente va avanzando el tiempo y ya este hombre junto con esa entidad se retira. Pero vemos que el momento de retirarse, después de que se abrió este portal, antes de que ese hombre se retirara, seguía abierto este portal mientras hacía todo el tratamiento con el aspecto físico de la madre de Gabriel. Vemos que alcanzó a descender otra entidad y vemos que esa entidad se quedó con el aspecto físico de Gabriel. De hecho, son dos entidades las que descendieron antes de que el aspecto físico de este hombre se fuera. Vemos que es un reptil y es un gris los que descendieron por este portal antes de que el aspecto físico de este hombre dejara la casa. El gris vemos que se introdujo al interior del aspecto físico de la madre de Gabriel y el reptil se quedó con el aspecto físico de Gabriel, se introdujo al interior de su cuerpo. Vemos que ya rápidamente pasa, ya llega como ya era de noche, pero vemos que ya llega como pues la hora de dormir. Veo que rápidamente Gabriel se está despidiendo de sus padres y veo que se está acercando hacia su madre y le da un beso en la frente y ya se retira hacia su habitación. En ese momento vemos como Gabriel ya se está quedando dormido en su cama. Vemos que empieza a tener como diferentes proyecciones, diferentes sueños. Veo que en este sueño él veo que está apreciando como, son como situaciones de guerra, como situaciones de conflicto. Veo que ahora en esas proyecciones que él está teniendo, está viendo que a su madre la están desencarnando otros aspectos físicos, pero es como un recuerdo de la psique de él, porque dentro de ese sueño él se ve mucho más pequeño, se ve como aproximadamente cerca de la edad de cuando, pues, cuando lo percibimos por primera vez, cuando llegamos al momento de la regresión, como entre los 10 años aproximadamente y veo que él empieza, mediante el sueño, empieza como su frecuencia cardíaca y su pecho empieza pues, a latir su corazón mucho más rápido y en ese momento él se está quedando como que inhala y se empieza como a hiperventilar, como que empieza a respirar muy fuerte a medida que va como viendo todas esas escenas de muchas guerras y conflictos y el momento en que desencarna a su madre con mayor razón empieza como a hiperventilarse mucho más fuerte, mucho más rápido. Veo que por un momento como que él empieza a escuchar voces que le están diciendo que él va a sufrir. Veo que él empieza a escuchar como que se te avecina un sufrimiento muy fuerte. Dice que de ahora en adelante, él está escuchando como que de ahora en adelante, si quieres salvar a tu madre, debes hacer lo que te corresponde. Y veo que él como en ese afán, dentro aún de este sueño,
él ya como que deja hasta de escuchar las voces que le están dando como una especie como de indicaciones de que él debe servir, hablan como, le hablan como de guerra, como que él debe servir a otras comunidades para ayudarlas en esos procesos de todo lo que le acaban de mostrar. Y o sea, yo estoy pendiente de lo que estoy escuchando de la voz de esas entidades que les están como transmitiendo ese mensaje a él, pero Gabriel dentro de ese sueño, él como que ya deja de escuchar esto solamente por decir que sí, con tal de él salvar el aspecto físico de la madre de él en esa línea de tiempo. Y ya por un momento él como que se despierta por completo. Aún no ha amanecido, está como tipo 3 de la mañana aproximadamente. Y él se está sentando en su cama y veo que empieza como se coge las piernas y veo que él empieza como a coger sus brazos y se coge también como la cabeza y se aprieta fuertemente sus manos. Veo que se manda como las manos a su pecho y en ese momento le está sintiendo ya pues despierto que su corazón se encuentra latiendo muy fuerte. Veo que él rápidamente se está colocando de pie y se está asomando hacia la habitación de sus padres. Veo que él se cerciora de que los padres se encuentren bien. Ya después de que ya él se cerciora de que sus padres se encuentran bien y su madre también, ya él se acuesta nuevamente y se queda dormido y ahí sí ya llega hasta el siguiente día, pues ya es el amanecer en ese momento. Ya aquí vemos como la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Vemos que ya han pasado muchos años, ya en ese momento Gabriel tiene aproximadamente unos 38 años de edad. Veo que está en una especie que es como, es una edificación muy grande, como si fuera algo similar a un castillo, pero pues no del volumen de un castillo como de la época, sino un poco más pequeño, pero es una edificación lo suficientemente grande. Estamos ingresando acá al interior de esto. De hecho, vemos que hay como una especie como de unas columnas, como una especie de unas barreras que están rodeando esta edificación y hay muchos aspectos físicos de diferentes, de hombres parados como resguardan de ese lugar en el cual nos estamos acercando, al cual nos estamos adentrando. Es como una especie de un ritual. Es un salón muy grande y hay el aspecto físico de un hombre sentado como en una silla muy grande. Tiene como muchos adornos, muchas cosas, como muchos lujos, es como si fuera de oro esa silla y tiene diferentes decoraciones, un estilo muy particular. Y veo que al lado de este hombre se encuentra el aspecto físico de Gabriel. Vemos que hay diferentes personas que se están acercando hacia el aspecto físico de este hombre que se encuentra, que es como el rey de este lugar, y vemos que le están llevando como una especie de ofrendas, y veo que con cada ofrenda que este hombre está recibiendo, él como que observa a Gabriel y lo manda que revise esto, y vemos que Gabriel apenas se acercan los aspectos físicos que traen como esa especie de ofrenda hacia este hombre, Gabriel lo que hace es que le coloca así muy similar a lo que vimos que hizo el aspecto físico de ese curandero que le hizo, pues lo que le hizo a su madre para poderla curar. Vemos que él está cogiendo las manos de esas personas y Gabriel cierra los ojos. Y vemos que en ese momento lo que hace es que él como que se cerciora de que lo que le están ofreciendo es realmente todo lo que puede ofrecerle cada uno de esos aspectos físicos en esa ofrenda al rey al cual le están como sirviendo, es lo que estoy apreciando en ese momento. Después de que él cierra los ojos y ve como que realmente eso es lo que pueden darle, ya los deja como que el rey los deja que se vayan. Vemos que pues rápidamente empiezan con una cámara muy rápida a pasar diferentes aspectos físicos con esas ofrendas. Hay muchos que veo que es bajo la orden de Gabriel, hace que los desencarnen. Vemos que los aspectos físicos que Gabriel hace que desencarnen es porque mediante esas proyecciones que le muestran cuando él tiene contacto con las manos de esas personas, le muestran que esas personas solamente han llevado una muy mínima parte de lo que tienen o lo que les corresponde darles como al rey al cual le está sirviendo Gabriel en ese momento y vemos que el mismo Gabriel es el que ordena que se los lleven y de hecho, inclusive delante de todas las personas que están haciendo como una especie de un camino antes de llegar pues al aspecto físico de este rey, hace que lo desencarnen y vemos cómo
los asesinan pues, en frente de todas esas personas. Y vemos que algunos de ellos, inclusive los que están como haciendo como una especie de fila para llevarle todas esas ofrendas, tratan como de huir, pero pues ya están completamente contenidos por Cerrados. diferentes, sí, por diferentes hombres que se encuentran como resguardando todo este ritual. Y vemos que pues así rápidamente sucede esto con muchos aspectos físicos, mientras otros pues sí logran salir con vida. Ya en ese momento nuevamente me adelantan un poco en el tiempo. Vemos que estamos en este mismo lugar, pero ya se encuentra Gabriel como en una especie de es la habitación de él, o no la habitación porque es una especie de una casa un poco pequeña que se encuentra en el mismo perímetro donde se encuentra como este castillo de este rey al cual está sirviendo Gabriel. Y vemos que dentro de esta casa en la cual ya está llegando Gabriel, vemos que se encuentra el aspecto físico de su madre sentada en una silla como de madera. Veo que ya después se ve Gabriel se encuentra como lo suficientemente cansado. Es como si toda, o sea, todo lo que él hizo, todas esas proyecciones que él estuvo viendo y todo eso que él hizo como de leerle la mente a todas esas personas, le robó como mucha energía porque se encuentra su frecuencia y su nivel vibratorio se encuentra muy bajo. Veo que inclusive llega como de mal gusto y llega un poco enojado a a la casa y veo que su madre pues ya tiene una edad algo avanzada, le está preguntando qué le ha ocurrido y Gabriel inclusive de una forma como muy despectiva se está refiriendo a su madre y le está diciendo que ya él se está como cansado de toda esa situación. Dice que inclusive está como culpando a su madre, dice que por ti en su momento, o sea, por lo que hice por ti en su momento, estoy pagando lo que estoy pagando hoy en día. Dice, yo no quería esto ni para mí ni para ti, pero veo que esto habla como de que es más fuerte la situación que está pasando hoy en día, pues él, o sea, cómo se está sintiendo él, de lo que él llegó a imaginarse. Veo que pues su madre esto la pone como muy triste y ella lo único que hace es como agachar la cabeza y él por un momento como que razona y cae en cuenta de las palabras que dice y rápidamente se acerca a su madre y la abraza y le pide que lo perdone. Veo que en ese momento él empieza a decirle que extraña mucho a su padre y dice que pues él aceptó todo esto de estar sirviendo a habla como este mandato efectivamente para que ella estuviera bien y que él se encuentra a gusto con ella allí, pero que realmente él nunca se llegó a imaginar de que tuviera que sufrir tanto para poder que esto ocurriera. Ya después de esto, nuevamente la luz me adelantó bastante en el tiempo. Vemos que hay un momento en que ya han pasado muchos más años. Ya Gabriel tiene aproximadamente 52 años de edad. En ese momento se encuentra en el mismo lugar, al lado, pues en esa casa donde él estaba conviviendo con su madre. Solamente estaban conviviendo los dos porque ya su padre pues había desencarnado y vemos que él se encuentra solo en este lugar y está sentado justo como sí, la misma silla, una silla de madera muy grande, en la cual se encuentra él sentado. Y veo que en el momento en que él llega y cierra como los ojos y se reclina como un poco hacia atrás, descansa su cabeza apoyada sobre el espaldar de esta silla que es lo suficientemente alta, esa silla de madera. En ese momento se detiene la regresión y vemos, me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que en estos aproximadamente, sí, como aproximadamente 15 años que ya transcurrieron desde la escena anterior a esta que me están mostrando, vemos que pues efectivamente eso se estuvo repitiendo, todas estas escenas donde Gabriel fue considerado como un vidente que podía leer la mente de las demás personas y poder saber no solamente respecto a ofrendas, sino que veo que en muchas personas que le llevaban al rey para que Gabriel hiciera pues es como una especie de lectura pues de ese poder que él tenía como ese don
con el cual lo consagraron en su momento. Vemos que inclusive era para él poder saber y darle coordenadas al rey respecto a qué lugares dirigir diferentes tropas y poder saquear diferentes pertenencias y riquezas. Y de hecho vemos que inclusive Gabriel en esa pantalla, ya lo que me están proyectando en esta escena, es inclusive él como que fue un líder en cuestión de organizar tropas y el saber cómo vemos que él está como armando como una especie de planes, de estrategias para poder atacar diferentes lugares, no solamente para saquearlos, sino que vemos que están como era como consumiendo y abarcando más territorios. Y gran parte de esas victorias que tuvieron todas estas personas que se mandaban como a estas guerras eran pues gracias a esas estrategias y toda esa información que Gabriel en su momento recibía y podía leer de, de la mente de las personas. Inclusive con el pasar del tiempo vemos que ya después de que desencarnó el rey, hay un momento en que a él tratan de colocarlo como en esa posición. Vemos que él me muestran una escena en particular donde hay muchas personas alrededor de Gabriel, justo después de la desencarnación del rey que está, pues, al cual él estuvo sirviendo durante tantos años. Y vemos que le hablan como que hay una persona en particular que es como la especie de hombre de confianza de los reyes que han pasado por acá. Y vemos que le dicen que él es el siguiente. Y veo que le están diciendo que él es. Dicen que él es la encarnación del dios de la guerra, que ha traído muchos, con el cual llegó con muchos dones para poder servir a esta comunidad y poder de esta forma apropiarse, le hablan como que del mundo entero y poder gobernar todo lo que él quiera. Y vemos que en ese momento él rechaza como esto que Oferta. sí, que le están diciendo y él dice que no, que él no quiere más eso. Dice que él aceptó en su momento lo que aceptó, pero que básicamente él ya está, que ya quiere retirarse. Y veo que esto ya fue cerca a la edad que tiene, el momento en que llegamos a la casa, que ya tenía 52 años. Vemos que ya pues fue como cerca a esta edad donde él rechaza como esa oferta que le hacen de ser el rey de toda esa comunidad. Y en el momento en que él rechaza esa oferta, vemos que ya después de que él llega a su casa, vemos que pues, de forma reiterada él siempre llega al mismo lugar y se recostaba a descansar en esa silla en la cual eh, su madre siempre lo esperaba. Sí, ya después de que ya él rechazó esto, ya pues pasaron como un poco, un par de días, perdón, un par de meses después de esa escena y vemos que esta entidad que se encontró, pues que se encuentra en ese momento y que fue la que lo acompañó durante todo ese tiempo, porque vemos que aún estaba junto con él. Vemos que después de que tiene como unos implantes en la parte del pecho, en la parte de sus pulmones, inclusive podemos apreciar que es como una especie de unos dispositivos en los dos pulmones y vemos que esto se está en ese momento mientras Gabriel se encuentra, ya después de la regresión, ya volvimos pues, nuevamente a de la proyección que me mostraron en la pantalla, estamos nuevamente en la escena donde llegamos pues, a la casa de Gabriel y vemos que esos dispositivos que se encuentran en sus pulmones, eh, tienen como una energía endoplasmática que está creciendo en ese momento. Me encuentro al interior de su aspecto físico observando ese comportamiento de sus dispositivos y vemos que él a medida que va cerrando sus ojos se va quedando como dormido y vemos que a medida que esta energía endoplasmática alrededor de esos dispositivos va creciendo constantemente hasta que ya él empieza como a... Lo que lo despierta es que él se queda como sin oxígeno y cuando abre la boca como para captar oxígeno, él abre los ojos en ese momento. Y después de que abre los ojos, veo que él está viendo como el aspecto físico de su madre y veo que él empieza a decirle que ya es suficiente y que él quiere irse hacia donde está ella. Veo que su madre lo está mirando como con, o sea, en esa proyección que él está viendo, su madre lo está viendo como con ojos como de angustia, como de que ella no quiere que él esté allá. Y vemos que
que él aún asiente y dice que sí, y después de que ya termina como él de ver esta proyección, esta imagen que le estamos, sí, esa imagen que le está mostrando, su corazón se empieza a parar lentamente y vemos que él poco a poco va desencarnando de esa manera. Pero lo que hace que desencarne es lo que yo describí ahorita que estaba al interior de sus pulmones, de esa tecnología que se encontraba al interior de ellos, como después de que toda esa energía endoplasmática colapsó los dos pulmones, empezó como a recorrer todas las vías aéreas hasta la parte pues, de inclusive de su cabeza y la taponó por completo. Pero lo que le provocó fue como una especie, veo que es como una especie como de un sueño, porque él se fue quedando dormido poco a poco hasta que ya descolgó completamente la cabeza y de esa forma pues desencarnó. Vimos que no hubo como ningún tipo de sufrimiento en ese momento de que él desencarna, solamente lo último que vio fue pues como ese recuerdo de esa escena de su madre diciéndole que como que se aferrara un poco más a la vida y ya en ese momento vemos que la entidad que se encuentra con él es la que se lo está llevando, es el reptil que siempre lo estuvo acompañando durante todo este tiempo. Muy bien, Carlos, de las personas que viste allí en la regresión, ¿hay alguna relación con las personas de la vida actual de Gabriel? Sí, los padres de Gabriel en esa línea de tiempo de la regresión corresponden a los padres pues, de Gabriel en el momento actual. Y veo que el hermano el cual lo acompañó durante gran parte de su vida corresponde, no es un familiar como tal, hablan que es como una persona muy cercana a él, hablan como que es como un amigo muy cercano a él que ha estado presente en su vida también. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo con Gabriel, vamos a regresar a la línea de tiempo actual. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, me dices que ves en el perímetro. Hay dos naves en el perímetro. Vamos a ingresar a la casa de Gabriel, al lado de él, me dices que ves. Ingresamos en ese momento. Ya estamos acá. Tiene muchos implantes en su aspecto físico. En ese momento no veo ninguna entidad al interior de su aspecto físico, pero sí veo todos los implantes que tienen. De hecho, veo que en su aspecto físico, los implantes que ocasionaron su muerte en la regresión, pero veo que es como muy parecido, es una especie como unos tubos que tienen la parte de sus pulmones y hay como una especie de conductos que también van por la parte que comunica con sus pulmones, inclusive con su corazón y con sus vías aéreas, aparte pues de otros dispositivos que también tienen la parte de la cabeza y el resto de su aspecto físico, pero no vemos entidad en ese momento en él. Muy bien. ¿Qué ves en el papá? También lo veo lo suficientemente implantado y en él sí hay una entidad. En ese momento la luz la extrae y la está neutralizando. Es un reptil. Este mide 2,14, pero no es el mismo de la regresión. Muy bien. Hay más entidades en la casa. ¿Qué te dice la luz? En ese momento vemos que hay un desencarnado. O sea, no hay más entidades aparte pues Del reptil. del reptil del padre. Vemos que pues, hay mucha tecnología, están los portales también y hay un desencarnado al interior también de la vivienda. ¿Cuántos portales? Hay 19 portales en total. Muy bien. Se les trae la información a este reptil de 214, por favor. En ese momento los humanos los colocan un casco electromagnético en su cabeza. Se extrae la información. Listo. Confirma con esa información si él es el jefe o en las naves hay alguien más por encima de él. No, no es el jefe, hay alguien más en las Bien, llega ahí. naves. Llega ahí el jefe y es neutralizado. En ese momento la luz lo trae, lo neutralizan. Este es otro reptil.
mide 2,43, pero tampoco no es el mismo reptil de la regresión. Pregúntele a la luz qué pasó con ese reptil de la regresión. Dice que en ese momento se encuentra en una de las naves, y que también lo están trayendo. Mm, Lo tienen neutralizado y lo traen para que yo corrobore si es el mismo o no. Si es el mismo, este que acaban de traer y de neutralizar, si es el mismo de la regresión, pero vemos que ha evolucionado también. Pero este reptil como tal no es el el jefe jefe de la casa. de Ujú. todo. Ajá, no, no lo es. El jefe es el que acaban de traer anterior a este, el de 2,43. Perfecto. Entonces se les trae la información a este reptil de 243. En ese momento vemos cómo están colocando un casco electromagnético en su cabeza, se extrae toda la información de esta. Listo. ¿Cómo es su nombre? Axtwarler, Nombre de la jerarquía. Urantor, Urantior, Urantior. Número de planetas. Hay 27 planetas, dos sistemas planetarios. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Ese es un Draco, es color beige, un color café muy claro. No veo materia oscura en él, tampoco en el planeta principal, pero sí tiene armaduras en todas sus cabezas, en todo el aspecto físico, y veo que hay entidades son como en dos o tres anillos como de seguridad alrededor de él, uno más cercano y los otros un poco más distantes, que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Bien, con lo que tenemos entonces allí, vamos a pedir la asistencia a los humanos luz necesarios. A la cuenta de tres abre un portal. Descienden, son verificados. Uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando a los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Carlos, con la información que obtuvimos, ¿cuántas vidas tiene Gabriel aquí en el holograma? Lo tienen hace 146 vidas, Número de implantes en su aspecto físico 98 implantes en total, y número de abducciones en esta línea de tiempo. 34 abducciones. Los humanos luz de la asistencia, por favor, comprueban los portales. Van todos a planetas. Muy bien, se crean los necesarios para ir a los 27 planetas de la jerarquía en los dos sistemas. Listo. Muy bien, nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos las entidades, las naves. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo los humanos los están emanando mucha luminiscencia. Veo que neutralizan completamente los sistemas planetarios de esta jerarquía. La luminiscencia se adentra un poco más y vemos cómo están neutralizando todo lo que se encuentra al interior de cada planeta. La jerarquía en ese momento está siendo contenida en una burbuja de luminiscencia. Están colocando aros electromagnéticos alrededor del aspecto físico de esta. Neutralizan todo, paralizan el tiempo. Listo, todo asegurado. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a hacer la eliminación de entidades, tecnología, naves de todos los planetas. Vemos cómo los humanos luz abren sus manos, emanan mucha luminiscencia de estas. Esas empieza a entrar por medio de los portales que fueron creados, llega hacia cada uno de los planetas de esa jerarquía. Vemos cómo empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades en cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal. El proceso continúa. Listo. Proceso terminado. Muy bien, se les trae la información de las cabezas al Draco, si tienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. En este momento vemos cómo están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae la información.
Tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asistan. En ese momento vemos cómo se van adentrando a los planetas donde se encuentran los demás retenidos. Vemos cómo empiezan a verificarlos, después de que los verifican, los limpian, los repotencializan, empieza todo el proceso de liberación. El proceso continúa. Estamos verificando cantidad de humanos luz, aspectos físicos, son los mismos, se nos unen todos. Listo. Se activa el llamado de las cabezas del Draco, de todo lo que le pertenece, naves, entidades, tecnología, llegan allí y son eliminados. Se abre un portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia ese portal. Vemos cómo se activa el llamado de las cabezas de esa jerarquía. Empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se eliminan por completo. Proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 27 planetas de los dos sistemas. Se extrae esa jerarquía de su planeta principal. En ese momento, los humanos luz rápidamente están rodeando cada uno de los planetas, emanan mucha luminiscencia por medio de los portales. Y esa se empieza a adentrar, vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. Y de esa forma están eliminando cada uno de los planetas. Por último, eliminan el planeta principal. Listo. Muy bien. Con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Gabriel? Hay 18 copias. ¿Hay alguna otra jerarquía que tenga información del proceso de... No, Muy bien, solamente esto. es eliminado este Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. En este momento vemos como los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja donde se encuentra contenida esta jerarquía. Esa luminiscencia empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que se encuentran alrededor de su aspecto físico. Esos se empiezan a activar y se van eliminando de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Eso va ocurriendo de abajo hacia arriba, por último llega a sus cabezas. Vemos que hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma elimina por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Gabriel, del padre, llegan sus humanos luz y son verificados. Ya se encuentran acá. Listo. Muy bien. Dile por favor al humano luz del papá de Gabriel que nos ayude a retirar los implantes a su aspecto físico. En ese momento, el humano luz del aspecto físico de su padre, vemos cómo se está colocando al frente de él. Vemos que del pecho del humano luz y de sus manos empieza a emanar mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de él. Y vemos cómo los humanos luz que nos asisten también asisten a ese proceso. Empiezan a emanar todos mucha luminiscencia y vemos cómo va eliminando implantes desde la parte de sus pies. Esa luminiscencia va ascendiendo por todo su aspecto físico, llegando hasta su cabeza. Listo, implantes eliminados. Muy bien. De los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Con ellos el humano luz del papá de Gabriel queda en resguardo. Ascendidos. Muy bien. De los humanos luz que nos están asistiendo, nos vamos a quedar con los necesarios para terminar el proceso. A los demás les agradeces, amor infinito, te despides, asciende. Ascendidos. Muy bien. El humano luz de Gabriel, pregúntale su nombre, por favor. Tu nombre es Dafnial. Dafnial. D-A-F-N-I latina. Ujú. A-L. Dafnial. Dimensión 16. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. La cuenta de tres se abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la asistencia. Por favor, le transmites toda la información de Gabriel, lo que le ocurre a él con su parte respiratoria, y le dices que hay 18 copias creadas de él. En ese momento, el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella.
Veo que el médico hace como una especie de un escaneo por todo el aspecto físico de Gabriel, empezando desde la cabeza, va emanando mucha luminiscencia. A medida que emana esta luminiscencia, vemos que va eliminando un poco de implantes, tanto de su cabeza como del resto de su aspecto físico, que son implantes como un poco más pequeños. Posterior a este proceso, vemos que nuevamente sube sus manos a la parte de su cabeza y vemos que dejó como encapsulados en burbujas de luminiscencia, unos implantes en sus glándulas interdimensionales. Vemos que adentra las manos al interior de su cabeza y vemos que junto con esos dispositivos, mientras una de sus manos está en la parte de su cabeza, abarcando lo que son sus glándulas interdimensionales, la otra mano está adentrando por la parte de la espalda de Gabriel. Vemos que también quedó encapsulado los dispositivos que aprecian la parte de sus pulmones. Vemos que el médico con gran precaución, como si fuera al mismo tiempo, está extrayendo los implantes de la parte de sus pulmones y de la parte de su cabeza. Después de que extrae esos implantes, emana mucha luminiscencia en sus manos y los elimina por completo. Vemos que rápidamente el médico introduce sus manos nuevamente en la parte de su cabeza, emana mucha luminiscencia, en donde se encontraban esos dispositivos. Vemos que repotencializa y limpia cada una de sus glándulas interdimensionales, las está envolviendo en burbujas de luminiscencia y las repotencializa. Vemos que rápidamente está emanando mucha luminiscencia en los dos hemisferios de su cerebro. Se encontraban algunas conexiones neuronales muy activas, más que todo en la parte frontal de su cerebro, y vemos que después de que las aquieta, las repotencializa todas en general. Vemos que ahora desde su glándula pineal empieza la burbuja que creó en esa glándula interdimensional, la va repotencializando y esa se va expandiendo poco a poco por toda su cabeza. Sale de su cabeza y el médico sigue emanando esa luminiscencia. Ahora hace como ese movimiento fuerte con sus manos y emana mucha más luminiscencia y vemos cómo después de que esa luminiscencia tiene contacto nuevamente con todas sus conexiones neuronales y glándulas interdimensionales, empiezan a salir diferentes ondas de luminiscencia por la cabeza de Gabriel y de esa forma está haciendo limpieza de psiquis en él. Termina ese proceso de limpieza de psiquis, el médico en ese momento está colocando sus manos en la parte de su cuello, poco a poco va emanando mucha luminiscencia, esta se empieza a desvanecer por toda su columna vertebral, repotencializa y limpia todo lo que son sus discos intervertebrales. Ahora vemos que está emanando mucha luminiscencia en la parte de su espalda, poco a poco va entrando sus manos en sus pulmones, veo que está repotencializando toda la zona del pulmón derecho e izquierdo, veo que tiene como más colapsado como con ese dispositivo era la parte del pulmón derecho. Vemos que el médico está creando como una especie de burbujas al interior de sus pulmones después de que repotencializa y limpia cada uno de sus alvéolos pulmonares. Ahora esa burbuja de luminiscencia vemos que está como repotencializándose al interior de cada uno de sus pulmones y está como cogiendo la forma de cada uno de los pulmones. Vemos que después de que esas burbujas cogen como la forma de sus pulmones, vemos que el médico rápidamente emana mucha luminiscencia, esa se va adhiriendo a todas sus paredes pulmonares. Después de que se adhiere, lo repotencializa de adentro hacia afuera cada uno de sus pulmones. Vemos que ahora emana mucha luminiscencia y esta se va desplazando rápidamente al interior de estos. Vemos que con cada inhalación y exhalación de Gabriel empieza esa luminiscencia a recorrer todas sus vías aéreas y a repotencializar todas esas vías aéreas por completo. Vemos que empieza a salir como una especie de energía endoplasmática con cada inhalación y exhalación, con cada exhalación, perdón, de Gabriel. Vemos que sale por su boca, sale por su nariz esa energía endoplasmática. Vemos que ahora el médico hace más rápidamente ese movimiento fuerte con sus manos al interior de sus pulmones y rápidamente termina de repotencializar todo esto, todas sus vías aéreas. Coloca sus manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia esa se empieza a adentrar sus oídos, se adentra y vuelve y sale. De esa forma lo está limpiando y repotencializando. Coloca sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, se adentra por sus ojos. Coloca una especie de aros de luminiscencia en sus dos ojos, esos se empiezan a desplazar rápidamente y se van adentrando poco a poco a su cabeza. Vemos que está colocando sus manos en la parte del pecho, emana mucha luminiscencia y de esa forma limpia y repotencializa su glándula interdimensional del timo. Emana mucha luminiscencia líquida en su corazón. Vemos que con cada latido de su corazón empieza a limpiar todo su torrente sanguíneo. Esa luminiscencia líquida empieza a recorrer todo el sistema circulatorio de Gabriel y de esa forma la limpia por completo. Ahora está emanando mucha luminiscencia en la parte de su abdomen. Vemos que en su abdomen está emanando mucha luminiscencia y está repotencializando todos sus órganos internos. Extrae también una especie como de energía endoplasmática de algunos dispositivos que se encontraban como en la parte
con la parte de su hígado. Tenemos que extraer un dispositivo de la parte de su hígado, elimina ese implante por completo y el hígado lo encapsula en una burbuja de luminiscencia, la repotencializa y le deja puesta en esa área. Vemos que ahora emana mucha luminiscencia líquida al interior de su estómago, lo limpia de adentro hacia afuera. Ahora esa luminiscencia líquida, después de que lo limpia y lo repotencializa, empieza a recorrer todos sus intestinos, su colon. Vemos cómo sale esa luminiscencia por su área sexual. Vemos que está descendiendo sus manos por sus piernas, la repotencializa, lo coge de los pies, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por sus pies. Vemos cómo está subiendo por todo su sistema óseo y sube por su sistema muscular también, piernas, abdomen, pecho. Llega hasta la parte de sus hombros, esa luminiscencia empieza a descender por sus brazos. Vemos cómo sale esa luminiscencia por los dedos de las manos de Gabriel en ese momento. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa de extra luminiscencia. Listo, proceso terminado. Vemos que en ese momento se abre un portal. Hay tres copias en ese momento que están llegando. El médico primero las limpia, las repotencializa cada una de estas. Después de que hace el proceso de limpieza y repotencialización, las acopla entre sí. Una vez acoplada, vemos que el médico la está colocando en la parte del pecho de Gabriel. Emana mucha luminiscencia y de esa forma hace el acople con su aspecto físico. Listo, proceso terminado. Muy bien, le gracias al médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Gabriel. Dice que debe guardar reposo en lo que queda del día de hoy, teniendo en cuenta pues el proceso que se acaba de realizar. Dice que que se vienen unos cambios positivos a nivel de su alimentación. Y te habla de una alimentación consciente y no solamente alimentación, sino también todo lo que pasa por su boca respecto al líquido. Dice que tanto la alimentación como una hidratación consciente para poder que su organismo como tal funcione de una mejor manera. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con el médico, amor infinito para él. Te despides. Asiente. Ascendido. Muy bien, vamos a regresar a la casa de Gabriel, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, la luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y que nos ayuden, por favor, con el desencarnado. En ese momento los humanos luz están adentrando a la casa de ellos. Vemos cómo empiezan primero a eliminar toda la tecnología que se encuentra al interior de esta vivienda. Después de que eliminan tecnología, están cerrando cada uno de los portales. Vemos cómo empiezan a subir los niveles vibratorios, se empiezan a desplazar rápidamente por toda la casa. Emanan mucha luminiscencia hacia el desencarnado, lo limpian, lo repotencializan y vemos que después de que hacen ese proceso, lo extraen completamente del perímetro que se encuentra asegurado. Termina el proceso de subir los niveles vibratorios de toda la casa, salen de la casa, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja y la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Listo. Carlos, hay una paloma y un gatico. Sí, quedaron limpios y repotencializados también. Muy bien. Carlos, ¿hay alguna información que Gabriel deba conocer respecto al desencarnado? Dice que por el momento no. Dice que no, o sea, para no afectar ningún tipo de, por ahora, alguna alteración a nivel de su psiquis. Ujú. Dice Muy que bien. no hay nada relevante que él deba conocer respecto a ese proceso. Muy agradecidos con la luz, el humano luz de Gabriel, por favor. Haces cambio, me dejas hablar con él. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico, Gabriel, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Qué valiente has sido. Qué valiente eres. Y qué valientes seremos ahora juntos.
No hay nada que debas o que tengas que percibir de tu exterior para validarte a ti mismo y sentirte mejor con cada uno de tus procesos. Cada una de estas validaciones y aceptaciones deben venir directamente desde tu interior. Tú eres un ser completo. Tú eres el universo entero. Cada respuesta a cada pregunta que tú mismo te has implantado y que muchas personas han implantado en ti, ya habitan en tu interior cada una de estas respuestas. Algunas de manera inconsciente las has podido escuchar y ver reflejadas en tu exterior, pero hay gran parte de ellas que siguen allí, esperando a ser descubiertas desde tu capacidad de sentir, desde tu capacidad de escucharte a ti mismo. No tienes que buscar el amor, porque éste ya habita en ti. No puedes reprimirlo, porque de éste te alimentas y podrás alimentar a muchos más desde esta hermosa frecuencia del amor. Este debes aprender a sentirlo y a practicarlo contigo mismo. Tú te observas al espejo y te validas solamente cuando te sientes bien. Cuando ves frente al espejo y crees a nivel de tu mente, cuando te ves bien, de esta misma manera te sientes físicamente y en tu exterior. Pero así como muchas veces te validas de esta manera, debes aprender a validarte desde la frecuencia del amor, siempre de adentro hacia afuera, para que puedas proyectar en cada uno de tus pasos, en cada una de tus decisiones, la vibración que esperas ver manifestada y reflejada en tu exterior. Recuerda nuevamente lo que te acabo de decir. Eres un ser completo. Enfócate en ti mismo. Enfócate en cada uno de tus mayores anhelos y deseos. Y desde ese sentir que vas a empezar a fortalecer a partir de ahora que estaré contigo, siempre y cuando tengas la fuerza de voluntad suficiente y tengas la certeza para creértelo a ti mismo, empezarás a ver reflejado cada uno de estos deseos en el tiempo que se deban reflejar. Comprendo que el tiempo para ti es diferente que para mí, pero que éste no te haga desviar ni te hagan perder la concentración y el foco de lo que realmente deseas hacer. Tú eres amor, yo soy amor y juntos veremos grandes cosas en este paso por este holograma. Mano, muchísimas gracias por ese mensaje que no solo a Gabriel le va a servir, sino a todos los que escuchamos esta información.
De verdad que muy positivo para todos. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes y gracias por permitir este proceso de conexión. Con todo el amor, amor infinito para ti. Haces cambio. Me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga a Gabriel y a su mano luz y una burbuja personal para su padre. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia y vemos que están creando una burbuja en el aspecto físico de su padre. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. Igualmente en el aspecto físico de Gabriel crean esta burbuja primera, segunda, tercera capa. Y en ese momento vemos cómo fusionan al humano luz de él con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Pregúntale a Sion de Alfa si tiene alguna recomendación adicional para Gabriel. De Alfa en ese momento está manifestando respecto a la recomendación de tener muy en cuenta el mensaje que su mano luz le ha dejado el día de hoy, ya que dice Sindalfa, ya que este es el primer paso en este nuevo comienzo, decisión de Alfa, que tiene Gabriel a partir de este momento. Dice que este será un nuevo comienzo siempre y cuando él realmente se convenza de eso desde su psiquis. Dice que no solamente en la vida que nos mostraron el día de hoy en la regresión, sino que en muchas vidas él ha tenido una gran capacidad de poder desde su mente visualizar y proyectar muchas realidades en su exterior y dice que esta no es una vida en la que igual fue como que sea ajena a esa capacidad que él tiene, solamente que es una capacidad que él debe en ese momento aprender nuevamente a redescubrir y a volverla a trabajar, pero pues en esta ocasión para bien, para su propio proceso y de la frecuencia del amor para poder impactar a muchas personas más. Dice que todo está en su nivel, como se lo dijo su mano luz, decisión de alfa, que todo está en el nivel de voluntad, en ese nivel de certeza que él tenga respecto al proceso que empieza a partir del día de hoy. Dice que la luz entiende todo por lo que él ha pasado. Dice que comprenden cada momento difícil, cada momento emocional que lo ha hecho vibrar completamente bajo, pero que efectivamente decisión de Alfa que debe de dejar de enfocarse en esos momentos y en esas emociones que lo han hecho vibrar tan bajo y que más bien solamente después de que las acepte y aprenda a fluir en ellas, que después de reconocerlas que trate de cambiar ese foco y lo convierta hacia algo completamente nuevo en lo que realmente él pueda pensar, proyectarse y que él de sus pensamientos y de esas proyecciones que él pueda crear desde acá, dirección de alfa, pueda cambiar ese estado emocional y vibracional solamente desde acá. Dice que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las crisis que a nivel de su aspecto físico, a nivel de su aspecto emocional, sentimental y en todo lo que tenga que ver con su vida, traten como atacarlo, que él directamente desde acá trate de convertir esa vibración en una vibración completamente opuesta, todos desde su imaginación, todos desde sus pensamientos. Dice que su mente le dará de esa capacidad nuevamente de transmutar todas esas vibraciones para su bienestar. Muy bien. Agradecidos por la aclaración. Ya todo queda bien allí en la casa de ellos. Sí, todo está bien. Sion de Alfa, los humanos los que nos acompañaron, amor infinito. Gracias por asistirnos en el proceso. Te despides. Asciende. Ascendidos. Listo. Bienvenido. Gracias. Excelente vuelo. Gabriel, puedes abrir tu Así micrófono. fue. Wow, Gabriel, ¿sentiste algo? ¿Cómo te pareció tu sesión? estuvo súper bonita, de verdad, estuvo muy bonita, me gustó bastante.
sentí muchos sentimientos, muchas cosas encontradas, muchas muchas cosas a lo largo de mi vida, bueno, ya de la pasada, ¿no? Pero la verdad que sí, y bueno, y ahorita, el momento de ahorita sí, ya estoy respirando mucho mejor, mucho. Bueno, y así va a ser. Procura no estar esperando el momento de acostarte a dormir. ¿En qué momento te va a entrar el Eso, bloqueo respiratorio? No, ya estás bien, ¿cierto? Hay que tener esa certeza. Yo sé que para ti muchas de estas cosas, mucha de esta información es nueva, pero tienes de la mano pues a la familia que te apoya, que ya ha tenido información respecto y ya han hecho su proceso y te van a dar muy buen apoyo, ¿cierto? Y pues con claro, nosotros lo que necesites, preguntas, las dudas que tengas, me puedes escribir. Listo. listo, entonces, Creo que también recibiste, sin haberlo preguntado, de pronto la respuesta con respecto al suceso, ¿no? Con la madre de la vida pasada. Y es muy sí, interesante porque entiendes esos engramas y porque se empiezan a dar situaciones que de pronto no tienen por qué darse. Listo. claro, Es ya desde el amor, empezar a perdonar, empezar a amor propio, a sentirte bien contigo mismo. Tu Manolo, usted es un mensajote, o sea, espectacular. Todos son lindos, sí, pero este se fajó un mensaje súper. Yo ahora te voy a compartir una información para que empieces a hacer tu proceso. Cualquier inquietud, pues como te dije, nos comentas. ok, Y te pregunto si autorizas entonces publicar tu sesión. sí, está bien, perfecto. Muy bien. ¿Quieres filtro o sin filtro? No, está bien, sin filtro, no hay Sin problema. filtro. Perfecto, listo. Entonces, Gabriel, muchas gracias por haber accedido, haber permitido que hubiéramos entrado a apoyarte en tu proceso. Ya con tu papá, pues van a empezar los dos a hacer un proceso también en casa para que más adelante, ya si él se anima, pues también pueda tener su conexión luz. Listo. Listo, más gracias a ustedes. Seguramente, Bueno, gracias. Gabriel, entonces, excelente, muchas gracias. A ustedes, gracias. Chao, gracias.